cuando uno está tratando con un personaje como don Simón Bolívar, todavía hay que tener muchísimo más cuidado, ¿eh? Estos son palabras mayores. ¿Por qué son palabras mayores? Porque Simón Bolívar es uno de los personajes en la historia que sobresale por encima de todos los demás. Es que Simón Bolívar es un caso único en la historia, pero es un caso único, único. A ver, no es por la cantidad de cosas que llevan su apellido y todo lo que se quiera. Es el único personaje histórico que hoy se habla todos los días de él, probablemente en los 5 continentes. Eso no lo ha conseguido nadie. Bienvenido, Fermín Goñi. Muchas gracias, don Raúl. Es un gran placer tenerte en las formas del libro. Lo mismo digo. Me han informado, no sé si las fuentes son ciertas, pero que naciste en Pamplona, Venezuela. Eso es absolutamente correcto. Pero en Venezuela no hay una ciudad que se llame Pamplona. Perdona, es que los venezolanos nacemos donde queremos, donde nos da la gana. Yo, pues decidí nacer allá, pero yo soy venezolano, como tú. Exactamente. Claro. Hemos decidido ser venezolanos. Claro, hombre, porque nosotros no nacemos... En la vida solo elegimos quiénes van a ser nuestra familia, nuestros amigos. ¿Y qué hemos decidido? Ser venezolanos. ¿A qué se debe esa decisión? Fundamentalmente al agradecimiento eterno que yo tengo a Venezuela por la ayuda que prestaron a nuestra familia, a los Goñi, a raíz de la desgraciada guerra civil que hubo en España entre 1936 y 39, porque hay una parte importante de mi familia que, huyendo ya de aquella monstruosidad de guerra, llegaron a Venezuela absolutamente sin nada. Venezuela les abrió los brazos, aquí se criaron, aquí nacieron los hijos, mis primos, bla, 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 y son súper venezolanos. Yo también, claro. Tú has trabajado en un montón de sitios, sí. Sí, en muchos sitios, pero en la parte literaria, en la parte, digamos, editorial, sí. Tienes 3 libros. Aquí cargo 2 del Fondo de Cultura Económica. El primero es una novela sobre un personaje que a mí me apasiona, Francisco de Miranda, el general, el precursor, tratando de hacer una novela de una vida que es inabarcable, la de él, ¿no? Luego es La batalla de las batallas, un día de guerra en Ayacucho, y luego había que dedicarle una al Libertador, y es la parte final de su vida, que es la más, digamos, la más triste, ¿no? Pero la novela no es solo el final de la vida del Libertador, sino el final de la vida y el comienzo de la lucha por la independencia. Hay 2 planos en esa novela que se intercalan, claro. Pero además de trabajar la figura del Libertador, de ese momento en que, digamos, él tiene mucha decepción sí. por que se ve desmembrada todo el sueño de la unidad latinoamericana y sobre todo en ese momento de Colombia la Grande, utilizas o trabajas el tema del médico. Sí, claro, porque el médico es la figura esencial por lo siguiente. Bolívar, como todos sabemos, era un pésimo enfermo. Un pésimo enfermo. Un pésimo enfermo. Él estuvo enfermo sin saberlo de tuberculosis, pensaba que tenía mala bilis, ¿no? Y tuvo muchos médicos en su entorno que trataron de ayudarle, pero Bolívar se los quitaba de encima porque decía que los médicos, una frase que me hace mucha gracia, pero es de él, está en una de sus cartas, los médicos son como los curas, unos dan recetas y los otros dan bendiciones, ninguna de las dos sirven para nada, ¿no? Pero claro, ya en la fase final, yo creo que Bolívar es consciente de que está en sus horas finales. Y claro, está hablando con un médico francés que no sabe exactamente quién es Bolívar. Ha oído hablar de Libertador, pero no conoce porque él lleva muy poco tiempo en Colombia.
Bolívar puede hablar con él en francés. Hablaba muy bien francés y le gustaba, ¿no? Entonces, el médico empieza a comienza a preguntarle cosas a Bolívar, pero Bolívar ya no tiene la fuerza suficiente para contar las cosas que el médico quisiera saber. ¿Y cómo lo resuelve el médico? Preguntando a los generales que están en su entorno. Bolívar está en la quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, con una docena de personas. Esa es su familia, su estado mayor, llamémosle como queramos, ¿no? Y esos son los que van contando los hitos de la guerra por la independencia y que ponen en valor la figura de Bolívar para que el médico tenga conocimiento de que está tratando con la figura más importante que ha dado América Latina en la historia, ¿no? En España, en Europa, pero específicamente en España, restan importancia a las luchas de independencia. Dicen que al final, he leído algunos libros, voy a hacer referencia a unos libros a los cuales prefiero ignorar los nombres y los títulos, porque refieren que ya no le interesaba, que esas tierras estaban muy lejanas, que la verdad es que no había interés y por tanto no valía la pena luchar por ellas. Eso no es cierto en absoluto, en absoluto. Claro que tenía, por favor, ¿cómo no va a tener interés después de 300 años, ¿no? Lo que sucede es que en un momento de la historia, yo creo que alguien en Madrid se dio cuenta que esta era una guerra que no podían ganar de ninguna de las maneras, ¿no? Y entonces empezaron como a minusvalorarla. No, Claro, de hecho, déjame darte un dato. sí, Gente pro imperial decían que eran los mosquitos los que ganaron la guerra, porque no soportaban los españoles los mosquitos que nunca habían tenido allá en España. bueno, que los mosquitos causaron estragos, cierto. Hay una frase de Bolívar, yo la reproduzco en el libro, de una carta que le manda a Santander diciendo: huyan de las costas es lo más insalubre. Y tiene razón, claro. O sea, nosotros tenemos que ponernos en 1830 para saber que una picadera de mosquito era mortal. Y por lo tanto había que, pues eso, que huir de las proximidades del mar y estar tierra adentro, ¿no? Pero respecto a lo que me estás preguntando, España no quería perder ninguna guerra, por favor. Si lo mejor del ejército estaba en América, lo mejor. En la batalla de Ayacucho están los 6 generales más importantes que tiene el ejército realista y además desde hace muchos años. Pero yo creo que el signo de los tiempos estaba en favor de Bolívar y de Sucre. Nunca hay que olvidarse de Sucre, ¿verdad? Y era una batalla que estaba perdida y no es que lo sepamos ahora, 200 años después. En aquel momento había militares que decían, pero si estamos en una esquinita de un país abrupto como es el Perú, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Incluso ganando la batalla. Todavía no se llamaba batalla de Ayacucho, incluso ganando eso, ¿qué nos queda? No nos queda nada. Por lo tanto, todas las teorías de que, en fin, pues no importaba o que América estaba lejos, claro que está lejos, a la misma distancia hoy que hace 200 años, sin lugar a dudas. Pero eso son excusas de mal pagador. A España le hubiera gustado, vamos, sin lugar a dudas, que lo que hoy es América Latina hubiera seguido siendo España, pero el signo de los tiempos no iba en esa dirección. Cuando hiciste la investigación sobre Bolívar, te enfrentaste con sus cartas. Las cartas. Todas las cartas. Todas. Las idas y venidas. Sí, sí. Las que él dicta y las que él recibe. Y entonces ahí tienes, bueno, este es un trabajo de años, de años. Bolívar escribió aproximadamente 12.000 cartas. ¿Cuántos años te llevó? Yo estuve como 10 años. Como 10 años, que se dice pronto, ¿eh? Porque claro, hay que leerse. Yo calculo que leí, para hacer este libro, aproximadamente 22.000 páginas de todo tipo, ¿no? Todas relacionadas con Bolívar.
Y luego, claro, de todo ese material hay que hacer una síntesis, de la síntesis hay que hacer la abreviatura y con la abreviatura hay que hacer la novela, porque yo no soy historiador, yo soy escritor, yo soy novelista y trato de acercar la historia de la forma más amena y desde luego con una cosa, con rigor histórico. O sea, espero que bueno, hasta ahora nadie me ha dicho que hay un dato falso, erróneo o que lo he interpretado mal. Yo eso lo llevo, o sea, trato de cumplir siempre, ¿no? Y comprobar y recomprobar y recomprobar. Y cuando no lo puedo hacer, recurrir a las fuentes que pienso, especialistas que lo pueden hacer. Lo hice con Miranda, lo he hecho con esta novela, con Ayacucho ni te cuento. La cantidad de militares que he estado, peruanos, colombianos, venezolanos y españoles. Porque si la novela histórica carece de rigor, es que ni es novela ni es histórica. Pero al final terminas haciendo un trabajo que hacen los historiadores también. Sí, pero claro, yo lo hago más amable, digamos que más ameno, pero no menos riguroso. Siempre manteniendo las fuentes. Claro, hombre. Como se trabaja en el periodismo, sí, como se trabaja en la historia, por supuesto. Pero es que, claro, además, es que cuando uno está tratando con un personaje como don Simón Bolívar, todavía hay que tener muchísimo más cuidado, ¿eh? Estos son palabras mayores. ¿Por qué son palabras mayores? Porque Simón Bolívar es uno de los personajes en la historia que sobresale por encima de todos los demás. Es que Simón Bolívar es un caso único en la historia, pero es un caso único, único. A ver, no es por la cantidad de cosas que llevan su apellido y todo lo que se quiera. Es el único personaje histórico que hoy se habla todos los días de él, probablemente en los 5 continentes. Eso no lo ha conseguido nadie. Y para escribir el libro, te encontraste con un archivo con todas esas miles de páginas, pero no fuiste al terreno. Hombre, sí. Por favor, yo me he recorrido... Mira, yo me aplico en esto una cosa que me enseñaron en la universidad. Bueno, una cosa que me enseñaron en la universidad no. En uno de los libros que tuve que estudiar en la universidad, de un historiador norteamericano, empleador británico, Toynbee, que dice, para comprender bien la historia es preciso recorrer los lugares donde ocurrieron los hechos. Lo intenté con Miranda, pero claro, es que Miranda se recorrió medio mundo y no se le puede seguir la pista porque yo hubiera estado como él, 5 años dando vueltas, ¿no? Pero con Simón Bolívar sí, ya lo creo. Bueno, y con la batalla de Ayacucho, vamos, yo subí al Condorcunca 3 veces. Pero siente el espíritu, la energía, algo... Se siente. Yo lo siento. Claro, yo tengo a Bolívar muy en altísima estima, que es exactamente lo que le corresponde, ¿no? Y claro, cuando estás en los sitios, yo que repito muchas veces que cuando uno trata de Bolívar y, en fin, o de Miranda, o de Sucre, o San Martín, o O'Higgins, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer el ejercicio mental de que tu cabeza se ponga en el año en el que están sucediendo las cosas y tratar de ver cómo era el pequeño mundo que estaba alrededor. Porque claro, si nosotros interpretamos en el año 2023 lo que Bolívar hizo hace 200 años, o 120, ¿no? Con el pensamiento que tenemos ahora y el conocimiento que tenemos ahora, probablemente lleguemos a conclusiones erróneas. Hay que ponerse en la fecha, en el año. Es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, ¿eh? Porque es un ejercicio, primero, de introspección y segundo, de tratar de ser la propia persona. Yo debo reconocer que a mí el personaje ha hecho que en algunos momentos yo me sintiera como él. En su enfermedad, cuando él ya está en la fase final de lo que es una tuberculosis, él no cree, jamás ha creído que es tuberculoso, ¿no? Oye, yo no sé si por ósmosis o por lo que sea, tuve un problema similar, ¿eh? ¿Tuviste un problema del pulmón? Yo, como él, no tuve tuberculosis, pero en fin. No, claro. Y yo creo que es, pues no sé,
del ímpetu que uno le pone cuando está hablando, cuando está escribiendo sobre Simón Bolívar y las gentes que le rodearon, ¿no? Donde vives, donde realmente resides actualmente, ser bolivariano, ¿cómo ven los que te visitan, los que están por allá, a un bolivariano? Mira, o sea, bolivariano en España se ha convertido para un grupo de personas y de partidos políticos en un insulto, en un insulto. Es decir, a Bolívar cuando salió pues a finales del 28 de Bogotá, después del intento de asesinato, le insultaron llamándole Bolivio, longanizo, bla, 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 ¿no? Y él lo cuenta en alguna de las cartas. Bueno, pues ahora resulta que el término bolivariano es para algunos lo peor de lo peor. Yo algunas veces digo bolivarense, pero ¿qué culpa tiene Bolívar? Esta gente no sabe quién fue Bolívar, pero poco de respeto por las personas y por la historia. Y lo voy a dejar ahí porque si no, en fin, me enfermo. Fermín, el título, Todo llevará su nombre, ¿lo tenías determinado desde el principio? ¿Lo conseguiste en el camino o fue al final? No lo tenía desde el Desde el principio. Esta principio. novela, antes de escribir la primera letra, se iba a titular Todo llevará su nombre. Porque creo que es cierto. Todo llevará su nombre es una frase que aparece al final de la novela, que se la dice una persona a su hermano en Nueva York, cuando en Nueva York, a principios del siglo XX, se está inaugurando ese gran monumento que hay al comienzo de Central Park y está el presidente de los Estados Unidos, Warren, y entonces es un acto súper solemne, como no ha habido nunca, en fin. Y hay dos personas que son de Santa Marta y que su padre estuvo en, la poca, a ver cómo lo explico. Bolívar muere solo y abandonado prácticamente, y además es que en aquella ciudad no hay ni pólvora para disparar las salvas que le corresponden como jefe de Estado. Y bueno, el ataúd de Bolívar se hace por suscripción de gentes de allá, ¿no? Y se compone un himno, una marcha fúnebre sobre una música que no era fúnebre, pero en fin se transforma. Y estas dos personas son hijas del que tocaba el fagot. Y entonces uno le dice al otro, José, hoy estamos asistiendo a un acto muy importante porque es un homenaje al Libertador, y dice, sí, es que todo llevará su nombre. Bolívar es un ser inmortal. Yo estoy de acuerdo con eso, claro. Cuando revisabas todas estas historias, todos estos, digamos, generales que estaban alrededor de él, sentían que iba a ser inmortal. Yo creo que no sentían que iba a tener la trascendencia, y es más, los 15 años siguientes Bolívar no tiene reconocimiento. O sea, tarda unos años, pero luego cuando se reconoce quién es Bolívar, se repatrian los restos de Santa Marta a La Guaira. Oye, lo escoltan 5 goletas y una es norteamericana, la otra es británica, la otra, en fin, de varios países, no solo la propia que ha mandado el gobierno de Venezuela. Y pues mira, más vale tarde que nunca. Entonces comienza el reconocimiento que dura hasta el día de hoy, ¿no? Pero claro, él en vida en los últimos 2 años tuvo una existencia muy pesada. O sea, el médico dejó unas notas, Reverén, el médico que le atiende en Santa Marta, y dice que los males de Bolívar no son solo el problema que él tiene de tuberculosis, no. El problema de Bolívar es que él tiene sufrimiento moral. Él sufre porque está viendo que lo han abandonado. O sea, todos Parado aquellos... en el mar, dice. Claro, o sea, y eso, oye, sabemos que
que los pesares de este estilo, ¿no? Son bastante peores que los peores dolores de muela o de oído, ¿no? Y no se van fácilmente, además. Me refieres que no hay juicio por la época. Pero vemos a un Bolívar también que ha tenido diferentes etapas en la vida, ¿no? Ah, claro, Y bueno, hay muchas contradicciones en sí, toda la vida de un hombre normal. También la tiene que haber de alguien como un claro. genio como Bolívar, No, ¿no? no tiene nada que no tengan sus contemporáneos o que tengamos tú y yo hoy en día. Pero ¿cómo no va a haber contradicciones si está en la condición humana? Porque eso es una de las cosas que le achacan los antibolivarianos a Bolívar. Bueno, pues mira, que le achaquen lo que quieran. Aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿eh? O sea, porque contradicciones las tenemos todos. Toma nota, hay 3 cartas que no pueden esperar. La primera, la señorita Machado, ¿no? No, esa es la segunda. La primera es rehacer la carta que tiré en el mar. ¡Prohibida la desilusión! ¡Al carajo la melancolía! ¿Qué coño estaba pensando yo cuando tiré la carta? Bolívar además era un ser poliédrico. A ver, Era un ser poliédrico, sí. Y además, como era ambidiestro, es conocido que, que Bolívar era capaz de dictar. Bolívar no escribía, Bolívar dictaba, pero era capaz de dictar 4 cartas a la vez. Volvía locos a sus amanuenses, los volvía locos. Y hay testimonios por escrito de eso, ¿no? Entonces, claro, pues estar en el entorno de Bolívar significaba un trabajo bastante intenso, ¿eh? Y él se rebelaba contra, que Bolívar era un perfeccionista, él se rebelaba contra esas cosas y decía una cosa que yo creo que tiene razón. Soy el hombre de las dificultades. Es que le tocó todo en contra. Todo en contra, ¿eh? Y si te toca todo en contra, pero tú vas avanzando, y aquí está la obra, o sea que esto no se puede negar, ¿no? Pero va pasando el tiempo y cuando ya has llegado al cenit de tu gloria, pues resulta que ves que hay gente de tu entorno que te abandona, que te intentan asesinar en Bogotá. O sea, lo mató Ferguson. O sea, Ferguson, el disparo que le dio en el corazón era contra Bolívar, pero el disparo que mató a Sucre en Berruecos, que fue el 4.º disparo, primero en el sombrero, bueno, que le dio en el cerebro, Bolívar dice que ese disparo iba contra él. Yo pienso lo mismo, ¿eh? O sea que, fíjate qué final tan triste, pero final tan triste de su vida, final feliz de la historia de Bolívar, porque la historia le ha hecho justicia, que es lo menos que se podía hacer con Bolívar. sí, cuentas esto y uno refiere que lo más difícil de ver a un padre es ver morir a su hijo, ¿no? Y eso realmente fue un- una bala que no, que lo mató también, ¿no? Que lo pueda Claro, matar. claro, porque Bolívar tenía a Sucre como, pues como su hijo. Tenía 2 personas, uno era Bedford Hinton Wilson, que era uno de sus edecanes, que era un británico, un niño que llegó con 16 años a La Guaira sin saber, o sea, porque Bolívar en vida era muy conocido en Europa. Yo he visto diarios de la época, el Times, por ejemplo, el Times, con informaciones sobre Bolívar, que es muy extraño. Por lo tanto, tenía repercusión. El padre de Wilson era un capitán general en el ejército del rey de la Gran Bretaña, ¿no? No era un cualquiera. Y él tenía devoción por Bolívar, y Bolívar también. Pero yo creo que la devoción fuerte es de Bolívar por Sucre, porque para él Sucre era la bondad personificada y además era el orden que tanto le gustaba a Bolívar, ¿no? ¿Qué libros, qué autores te parecen a ti emblemáticos que han puesto a Bolívar
en su justa medida. O buena pregunta, porque no voy a ser capaz de citarte ninguno. En este momento no voy a ser, porque claro, yo he leído tanto sobre Bolívar. El último que he leído es de una autora peruana, norteamericana, se apellida Arana. Es un libro muy bien documentado. Hombre, hay una parte que no me gusta y es que le añade, digamos que, consideraciones políticas de ella. Y yo creo que eso hay que dejarlo al margen. O sea, si se narra la vida, se narra la vida y punto, ¿no? No sé, estoy pensando en Polanco, en Iturrieta, yo qué sé, si es que he leído tantísimo y sobre todo, a mí lo que me ha servido ha sido, y lo que me ha hecho tener una concepción y una idea de cómo era el personaje es las cartas. Cuando él está dictando, él está mostrando su vida. Y fíjate si son importantes las cartas que la que fue presidenta de la Academia de la Lengua, bueno, y política, fue presidenta del Senado en el Perú, Hildebrand, le dedicó, no pudo dedicarle porque murió, más que un solo libro al lenguaje que utiliza Bolívar en sus cartas. Porque no es un tema menor, ¿eh? Bolívar redactaba muy bien y yo creo que dictaba mejor, porque tú y yo sabemos que una cosa es escribir y otra cosa es hablar. Bolívar dictaba, pero no se escribía antes en la carta en un papelito, lo dictaba sobre la marcha, porque es que además acababa de dictar, se montaba en el caballo y estaba en Carabobo. Sí, O sea, es que la vida no le dio tregua. no había tiempo tampoco, ¿no? Había, ¿no? Entonces, Es algo así como, es decir, hay hombres o mujeres que sienten que están apurados, sí, ¿no? Que van con una rapidez y una velocidad. parece que tienen prisa. Tienen prisa y tienen Sí. razón. Y tienen razón, claro, sí. Bueno, es que hay que tener en cuenta que Bolívar es una persona y un personaje que él solito inicia la guerra por la independencia, porque Miranda en 1806, pues hombre, intentó lo que intentó en la vela del Coro. Hay cosas que yo no le encuentro explicación, o sea, por qué abandona, bueno, en fin. Pero Bolívar no, o sea, y además Bolívar tiene sucesivos golpes en contra, no sea Milana, y vuelve. Y claro, cada vez que vuelve tiene más seguidores, y más seguidores, y más seguidores. Oye, y al final acaba formando un ejército en condiciones que vence a un ejército también en condiciones, lo que se decía que era la mejor caballería del mundo. Vemos que a Bolívar generalmente la literatura que hay es siempre, es decir, los historiadores y algunos autores toman mucha distancia. ¿Cuánta distancia tomaste tú? Mira, hay que tomar distancia porque hay una corriente generalizada, generalizada muy importante entre los historiadores, y es que uno tiene que narrar lo que hace el personaje por el personaje mismo, no por el interés que le ponga, ni por el cariño, ni por enardecer todavía más aquello, ¿no? Pero es que con un personaje de las características de Bolívar y también de Sucre, es que uno acaba mimetizándose con ellos, de verdad. Es que es prácticamente inevitable. Pero bueno, yo he tratado de mantener la distancia, y lo que Bolívar dice es lo que Bolívar dice, no lo que digo yo. Está en su correspondencia o está en la última carta que le dicta a su amanuense, yo me imagino que con un hilo de voz, donde dice estas cosas que en fin, que nos sorprenden. O sea, la América es ingobernable, lo mejor que podemos hacer aquí es emigrar, no hemos conseguido nada, bla, bla, bla. Bueno, ese también es Bolívar, pero es Bolívar 2 días antes, o 5 o 3 antes de morir. Un hombre absolutamente enfermo, descreído, y yo creo que
se está rebelando contra sí mismo y contra el estado pésimo de salud que tiene, porque él que nunca aceptaba estos golpes que le daba el destino, en la fase final todavía menos. Y resulta que estos golpes que le estaba dando el destino son los que le iban a llevar directamente al sepulcro. Eso ha sido así. Pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Gracias, Fermín. Gracias por lograr mimetizarnos en la forma del libro con Bolívar y con Fermín Goñi. Bueno, muchas gracias y oye, y felicitaciones por esta feria magnífica. Yo jamás había estado en una feria que está en un sitio tan bello y tan bien organizada y con tantos autores tan interesantes. Felicidades. Gracias. Señores, hemos acabado.